Muy buenos días. Nuestro tema de hoy: Dios se glorifica en las injusticias. Todos sabemos que vivimos en un mundo injusto, ¿no es cierto? Los seres humanos, sin excepción, somos propensos a recibir injusticias, pero también las cometemos en algunas ocasiones. Y todas esas injusticias lastiman el corazón de otros y el nuestro. Los cristianos no estamos exentos de cometer injusticias. Seguimos en esa imperfección, pero no es nuestro estilo de vida. Pero también recibimos muchas injusticias. Y en este tema yo quiero enfocarme en las injusticias que pasamos los cristianos. En ese lado me voy a enfocar, ¿ok? Porque a veces parece como que el Señor no hace nada por nosotros. Cuando alguien comete una injusticia, parece como que Él no está al tanto. Pero cuando Dios guarda silencio, eso no significa que Él no sabe qué hacer con sus hijos cuando somos tratados con injusticia. No significa eso. Pero lo que Dios nos pide, lo único que Dios nos pide es fe. Que confiemos plenamente en Él, en medio de la peor de las injusticias que estemos viviendo. ¿Por qué? Porque en medio de esas injusticias, Dios, nuestro Señor, se va a glorificar, va a cumplir su propósito, seremos bendecidos y transformados. Entonces los cristianos vemos toda adversidad como las ocasiones en las que Dios permite y usa para glorificarse, pero a la vez bendecirnos y transformarnos. Dios sabe que cuando somos tratados de manera injusta, pues el desconcierto nos puede atrapar, ¿no es cierto? Ay, ¿por qué me pasa? ¿Verdad? Puede llegar el temor, la incertidumbre nos abraza, porque humanamente no podemos entender. No sé cuántos estén enterados de la situación que están pasando los indocumentados en los Estados Unidos, pero es una situación muy difícil. Yo acabo de estar la semana pasada ahí y me percaté así de primera mano, los únicos países que andaban caminando ahí éramos nosotros. Es impresionante. Puros americanos y gente de color veíamos. Y el pastor me dijo: ¿y ya notaste que no hay casi latinos? Estaban escondidos. Y muchos de ellos son cristianos que van a las iglesias. Hay leyes que los congresos aprueban, pero el hecho que los aprueban no significa que son leyes justas. Por ejemplo, la ley del aborto pues es injusta, pero está aprobada. Entonces, esos niños que asesinan, pues es de manera injusta, ¿sí? Sin embargo, es importante que nosotros los cristianos tengamos muy presente que tarde que temprano Dios hará justicia. ¿Oyeron eso? Tarde o temprano Dios hará justicia. Por consiguiente, tenemos que ser pacientes, porque si tú tomas la justicia en tus propias manos, te vas a meter en problemas. Santiago dice que en el enojo del hombre, cuando es tratado mal, no obra la justicia de Dios, porque generalmente no sabemos cómo tratarlo, ¿sí? Dios es el que hará justicia y nosotros tenemos que confiar plenamente en eso. Si tú dejas de confiar en eso, te vas a meter en más problemas, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver cómo en la Biblia Dios se glorifica en medio del enojo del hombre que le hace cometer injusticias, o la ambición del hombre. Y eso va a demostrarnos que Dios es el Rey soberano. Por eso debemos de confiar en Él, ¿ok? Hay un salmo, el 76, versículo 7. Lo voy a leer en la versión en lenguaje actual, que dice así:
qué terrible eres tú. O sea, sí que provoca terror cuando Dios se manifiesta en su enojo. Dice, qué terrible eres tú. ¿Quién te resistirá en el día de tu ira? Si en los cielos dictas la sentencia, lean con atención, la tierra se asusta y queda sin palabras. Dios entonces se levanta. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Díganlo, ¿qué hace? Entonces, ahí está. O sea, Dios no deja jamás al culpable, lo deja por inocente ni lo deja impune. El problema es que nosotros queremos la justicia a los 5 minutos de que cometieron la injusticia con nosotros. No, no es así. No es así generalmente. Dios sabe cómo, cuándo y de qué manera hacerlo. A nosotros, repito, solo nos pide que confiemos, seamos pacientes y seamos humildes. Eso es lo que nos pide. Entonces Dios se levanta y hace justicia y salva a todos los que, nada más. Porque al enojón y al que quiere vengarse y al que se quiere quitar, a ese lo deja. Porque no está confiando en Dios y se desespera. Entonces dice claro aquí que le hace justicia, pero Él salva a los humildes, a los que lo reconocen, a los que confían en Él. Pero mira el versículo 10, el furor del hombre redundará en tu gloria. A ver, otra vez lo voy a leer. El enojo, el furor del hombre redundará, o sea, terminará en algo muy ilógico, paradójico. O sea, el hombre hace injusticias por su enojo, ambición, lo que sea, y Dios como soberano lo permite, pero Él, acuérdense que siempre tiene propósitos específicos para nosotros. Y en medio de esa injusticia que Dios permite, aunque el hombre se enoje y se sienta el dueño del universo, todo eso Dios lo va a usar para su gloria, para demostrarle a todo ser humano que Él es el Rey soberano y que sigue gobernando y que no ha perdido el control de las cosas. Desde la caída de Adán y Eva, los humanos han levantado el puño maldiciendo a Dios, negándolo, burlándose de Él. Y el pueblo más odiado y maltratado como una etnia es el pueblo judío, de donde vino nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Pero igual los cristianos, desde el inicio de que vino Cristo y fundó su iglesia, los cristianos han sido los más perseguidos, el grupo religioso más perseguido en los últimos 2000 años. Es más, acabo de leer una nota que asegura que el día de hoy los cristianos es el grupo religioso más perseguido del mundo. Nosotros vivimos relativamente en paz en ese sentido, pero no es igual en todos los países, ¿eh? A veces no nos ubicamos, vivimos en nuestra burbuja y no nos damos cuenta, pero son estudios que hacen los sociólogos y toda esa gente que estudia este tipo de fenómenos y aseguran que los cristianos es el grupo religioso más perseguido el día de hoy. Así de crudo. Ambos, judíos y cristianos, han sufrido infinidad de injusticias de parte de los hombres malos. Pero, aquí viene para nosotros la palabra de aliento que nos hace conocer a Dios y entender muchas cosas. Pero una de las cosas más impactantes en todo esto de las injusticias que hay entre los seres humanos es la forma en que Dios hace que en el enojo del hombre, en la ira del hombre, este rebelde, rechazador de Dios, termine alabando al Dios eterno y sus hijos terminen siendo bendecidos por Él. Es decir, que el Dios justo demuestra que está al tanto de la más mínima injusticia, aunque tú y yo no lo entendamos o queramos ya o pase el tiempo. Él está al tanto de la más mínima injusticia
que cualquiera de sus hijos padece. Como dijimos, el hombre ha amenazado con el puño a Dios. Se han rebelado contra él. Han amenazado a su pueblo. Desprecian la causa de Cristo. Y Dios, en lugar de juzgar esa ira de manera inmediata, como nosotros reaccionamos de manera inmediata cuando alguien nos dice algo, lo humano es, alguien te dice algo ofensivo y reaccionas así, no te tardas, esperas, no. Sin embargo, Dios no es así, de precipitado, y debemos de aprender eso de Jesús. ¿Sí? Entonces, Dios, en lugar de juzgar esa ira del hombre, ese odio del hombre, en su inmensa sabiduría, unas veces más pronto, otras veces más tardado, las utiliza para glorificarse y mostrar su gloria. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. El primero, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él hizo una estatua de oro que medía 27 metros de alto. Estaba enorme. La estatua era de él mismo. Y 3 de ancho. Era un monstruo, era un ídolo impresionante. Y él ordenó a todos los habitantes de su imperio que vinieran a adorar esa estatua. Él había dado la orden que al sonar los instrumentos musicales, todos los que estuvieran allí donde estaba la estatua se postraran y adoraran a esa estatua de oro. La sentencia, si no lo hacían, era que serían echados al horno de fuego ardiendo. Y llegaron todos los que habitaban el imperio para adorar la estatua de oro. Pero entre todos esos que estaban ahí ante la estatua, había 3 judíos que tenían sus convicciones muy sólidas de que al único que hay que postrársele es al Dios vivo. A ninguna estatua, nada de que le beso los pies a una estatua o que me le postro una estatua. La Biblia es idolatría aquí y en cualquier lugar. Bien, había 3 jóvenes que se quedaron así de pie y no se postraron, y los demás los vieron, se notó inmediatamente que no estaban haciendo lo mismo. Y dice en Daniel 3:8, miren lo que sucede. Algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. O sea, ¿cuál es el pecado de no adorar lo que otros adoran? O sea, hay libertad de conciencia, ¿sí o no? Nadie puede obligar a creer a otra persona lo que tú crees. Tú no puedes obligar a nadie a que reciba a Cristo, ¿verdad que no? Tampoco, pues es que eso es una violación de la conciencia que Dios le dio en particular a cada uno. Pero tampoco nadie nos puede imponer a nosotros, ni forzarnos. Sin embargo, ellos lo estaban haciendo de manera injusta contra estos 3 jóvenes. Y le dijeron al rey Nabucodonosor que estaban unos judíos, unos jóvenes, así como los que están ahí sentados, que no respetaban la orden y que se rehusaban a adorar la estatua de oro. Fueron con el dedo acusador. ¿Se acuerdan de los acusadores? Ven, donde quiera aparecen. Siempre hay gente que está viendo a ver qué. Esperamos que no seamos de esos que nomás estamos viendo a ver qué hace el otro y nunca vemos lo que hacemos nosotros, pero de eso ya hablé bastante. Ahora vamos a Daniel 3:13 para ver lo que sucede. Cuando le dan la noticia al rey, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. Ven, ahí está la reacción inmediata. No le gustó, se enojó. Cuando algo no nos gusta, nos enojamos, unos más que otros. Unos son tan prontos, así tan prontos, que son a los que les dicen mecha corta. O sea, apenas, y al primer segundo viene la reacción. ¡Ah! Bueno, parece que Nabucodonosor era de estos de mecha corta, ¿sí? Porque le dan la noticia y dijo con ira y enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego, estos 3 jóvenes a quienes les habían cambiado el nombre, pero ellos eran judíos que habían sido llevados prisioneros, cautivos. Dice, al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Fíjense cómo los acusadores se prestan
a servir según ellos. Aquí están los que no hicieron tu orden, rey. Dice, a ver, tráiganmelos. Dice que al instante, prontos, ¿verdad? Qué fea gente esa, ¿no? ¿Usted quiere ser de esos? No, yo tampoco. Dice el versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Nabucodonosor les dijo, ¿están dispuestos a adorar la estatua que he hecho? Porque si no lo hacen, serán echados al horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que pueda defenderlos? Y miren la respuesta de estos jóvenes. Me gusta, me encanta leer esta parte, porque dice, al desafío y a la amenaza del rey, responden los jóvenes en Daniel 3:16. Le respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, entiende que es algo de la conciencia. Pero como era el rey y ellos estaban siendo esclavos, pues aquí mando yo. Y siempre hay gente de esa. ¿Cuántos quieren ser como Nabucodonosor? Prepotente, sangrón, pesado, abusivo. Hay gente así, y aún cristianos. Esa es la vergüenza. Que se parecen a este. Son abusivos, prepotentes, rezongones. Se creen mucho, no sé de qué. Pero dicen que son cristianos. Esa es la vergüenza para el cristianismo. Gente así. Bueno, dice el versículo 17. Ellos continúan. He aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? ¿Cuántos sirven a Dios? Fíjate la convicción con la que ellos responden. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. O sea, ellos no tenían la mínima duda de que Dios era capaz de librarlos. Tenían toda la confianza que Dios demandaba, toda la fe que Dios pedía. Ahora, ¿era injusto echarlos al horno de fuego? Totalmente. ¿Por qué? Somos libres de creer lo que nosotros queramos, ¿sí o no? Y también todo ser humano es libre de creer lo que mejor ahora sí que le apetezca. Pero ellos con una convicción impresionante, dice, mira, el Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Notan la certeza y la convicción tan sólida con la que ellos afirmaron eso? Eso es lo que debemos hacer tú y yo. Cuando hay una injusticia, cuando la gente se pasa en cualquier área, tenemos que tener convicciones bien sólidas. Muchas veces, la mayoría de las veces es mejor quedarse callado, no responder a la injuria, no responder a la calumnia, no responder a nada. Y esperar a que Dios, el Dios justo, haga ¿qué? Justicia. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero luego, ellos en el versículo 18 dicen algo impresionante. Porque tenían el concepto del poder de Dios, del amor de Dios, de la soberanía de Dios muy clara. Ellos decían, Dios puede salvarnos, pero también sabemos que Dios tiene planes y propósitos. Y en el versículo 18 dice, ¿y si no qué? ¿Qué significa y si no? O sea, ¿y si no nos salva y nos achicharramos? Es lo que está diciendo. Que es lo que tú y yo no decimos, porque queremos que siempre nos salve, sí o sí, pero a veces no. A Esteban lo pudo haber librado, sin embargo murió como el primer mártir del cristianismo cuando lo apedrearon, ¿se acuerdan? Pero a Pedro lo rescató, lo apedrearon pero no murió. Cosas de Dios, hermanos, que tú y yo necesitamos entender. Porque si no lo hacemos, entramos en problemas, nos metemos en problemas. Es que no entiendo, pero a ver, escuche con atención.
para que vea cómo la gente que conocía a Dios en la Biblia decía: Dios me puede librar de tu mano, rey. Y si no me libra, o sea, los dos lados, ¿no? ¿Lo están viendo o no? Ok. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, díganles que estoy predicando. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Es decir, si Dios me puede librar, pero si no me libra, ni aún no me voy a postrar ante tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto es lo que se llama gente con convicciones, pero bien sólidas. Era totalmente injusto lo que ellos estaban por vivir, pero ellos seguían confiando en el Señor. A la respuesta de los jóvenes, Nabucodonosor se llenó de ira, se enojó y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo que se acostumbraba. Mandó que atasen a los 3 jóvenes para echarlos al fuego ardiendo, y el horno estaba tan caliente, dice la escritura, que los lanzaron se fundieron. Al acercarse para tirarlos, se quemaron. Impresionante todo esto. Y dice la escritura que Nabucodonosor se espantó y preguntó, o sea, los echaron al fuego, pero de pronto él pregunta al rey, dice: ¿no echaron a 3 varones dentro del fuego? Y siguió gritando y diciendo: he aquí yo veo 4 varones. Si solo eran 3, ¿por qué veo 4? No se había vuelto visco, ¿eh? No, lo que pasa es que Dios intervino allí. Pero fíjate, no fue antes de que los echaran. Eso es importante notarlo. Sino fue durante la injusticia, durante la prueba. Y es ahí donde algunos cristianos tropiezan, porque creen que Dios siempre nos va a librar. A veces nos libra. ¿Y si no nos libra, qué? Pues ya, era nuestro fin. ¿O no? Porque de algo nos tenemos que morir. Pero no olviden esto: Dios, como sabe todo el futuro, todo lo que vendrá, por eso es que Él obra como Él quiere, de manera soberana, porque Él es el Todopoderoso. Entonces él grita y dice que yo veo 4 varones que se pasean en medio del fuego y no están sufriendo ningún daño. ¿Qué pasó? Dice Daniel 3:26 que Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: siervos del Dios Altísimo. Mira qué título les dio. Era un rey pagano, acuérdense, Nabucodonosor. Dice: siervos del Dios Altísimo. ¿Qué pasó ahí? Ahí está glorificando a Dios. Eso es lo que algunos cristianos no permiten. O sea, al no entender y al enojarse y rebelarse: ¿por qué no me haces justicia, Dios? Ya no voy a la iglesia. Te deja ahí, porque no has entendido. No lo dejas obrar a Él. Y quieres que todas las cosas se hagan como tú quieres, y no es así. Jamás será así. Las cosas se harán conforme a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Él es el soberano, claro que sí. Entonces les llama de manera pues contradictoria, ¿no? Quiere que adoren su imagen y todo. De pronto dice: siervos del Dios viviente, salid y venid. Entonces salieron de en medio del fuego. Dice la Biblia que todos estaban sorprendidos de que no se hayan quemado, y más el rey. Dice que sus ropas estaban intactas, que ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. ¿Cuántos se les han quemado con el boiler? Nada más con una llamita así, que se juntó algo de gas. Yo creo que a muchos les ha pasado. ¿Cuándo les ha pasado? Hasta las cejas, ¿no? Y dice la Biblia que ni siquiera el olor de fuego, de humo, tenían ellos. O sea, fueron protegidos de una manera totalmente sobrenatural. Y Dios es especialista en hacerlo así. Y quiso hacerlo con ellos para glorificarse.
y demostrar que a pesar de la gloria de ese gran rey Nabucodonosor que está en la historia, Dios es más grande que cualquier rey de la tierra, y que Él sí hace las cosas como quiere, nada más que Él nunca lo hace en sentido negativo ni prepotente, porque Dios es amor. Amén. Ese es el Dios al que servimos. Y ustedes son siervos del Altísimo. Somos siervos de Dios. Ahora, vean cómo Dios se glorificó en medio de esta cruel injusticia, porque era totalmente injusto. Daniel 3:28. Cuando ellos salen totalmente ilesos, Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Wow. ¿Qué está pasando ahí? De alguna manera está reconociendo que es más grande que su Dios. ¿Sí o no? Y aunque él mismo, como el gran, imagínense, el rey del imperio babilónico, de los imperios más grandes que ha existido en la historia de la humanidad y más esplendorosos, y termina diciendo: bendito sea el Dios de ellos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que ustedes son la luz del mundo? Dijo. Y una luz no se esconde debajo de la cama, sino se pone arriba para que alumbre a los demás. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Pero tiene que ver mucho con la demostración de la fe y la confianza, porque todos los seres humanos tenemos situaciones que hay que enfrentar, que son difíciles, muchas injusticias, pero mucha gente se venga. Nosotros no nos vengamos. Nosotros encomendamos la causa y la gente lo ve porque lo ve. Yo les he contado en alguna ocasión que un avión que le falló uno de los motores y que se regresó aquí mismo en Guadalajara, íbamos mi esposa y yo, y la gente empezó a gritar. Y es bien horrible. Pero fíjese la reacción que yo tuve. Mi esposa iba bien dormidita porque ella tiene ese don. Se sienta ahí y se duerme bien rápido. Yo tardo un poquito más, pero cuando se regresa el avión, la gente empezó a gritar porque pues se escuchaba raro y perdió potencia y tenía que regresar a la pista. Cuando da la vuelta así, yo miro por la ventanilla y los carros de bomberos todos hacia la pista. Y yo dije: ay, Señor. Pues sí, los demás están asustados. Yo nomás agarré a mi esposa y dije: bueno, Señor, ahí te vamos. No, es en serio, de verdad, porque dije: bueno, si ya nos toca, no, está bien. Algo tremendo me sucedió. O sea, yo tenía paz. A ver, ¿cómo se explica eso? Yo no lo puedo explicar. Simplemente puedo decirles: yo tenía fe y confianza que Dios podía librarnos. Y si no, pues ya no estaría aquí. Pero aquí estoy. Bueno, y créame que los demás, los que venían ahí, el avión iba lleno, nos miraban así como: oye, ¿y ustedes qué? O sea, como diciendo: ¿por qué no gritan? ¿No? Nosotros sabemos que para nosotros el vivir es Cristo y morir ganancia, pero ellos no. Y luego: ay, mi casa, ¿qué va a ser mi casa? Pues no se la van a llevar, ni yo tampoco. O sea, un cristiano debe estar bien ubicado, y la palabra de Dios es la que nos ubica bien. ¿Sí? ¿Están aprendiendo algo? Sigo leyendo. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel. Él lo interpretó así como su ángel, pero era el Señor. ¿Sí? Y libró a sus siervos. ¿Qué hizo? Libró a sus siervos, pero miren la frase que viene a continuación: que confiaron en Él. Santiago dice que pidamos, pero con fe, porque el que duda es como la onda del mar, o sea, así todo no sabe, es llevado para todos lados. Pero el que cree está firme, está sólido. Libró a sus siervos que confiaron en Él y que no cumplieron el edicto del rey.
que era a todas luces injusto. ¿Sí? Y es lo mismo hoy. Créanme lo que los gobiernos de todos los países del mundo cada vez más aprobarán leyes injustas. Pero los cristianos no estamos obligados a someternos a esas leyes. Sin embargo, cuando no agreden los principios de Dios, tenemos que obedecer. ¿Están entendidos en eso? Ok. No cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos. Miren esto: entregaron sus cuerpos para servir y adorar a otro Dios que su Dios. O sea, ellos estaban entregados al Dios verdadero. ¿A quiénes estamos entregados nosotros? A Jesús. Somos sacrificio vivo. Esta reunión empieza a las 8 de la mañana. La gente que no conoce a Dios todavía está dormida. Y todos crudos, todos mal. Porque anoche se fueron, bueno, no todos, no, pero pues esa es su vida. Pero por eso se sorprenden que te ven salir bien tempranito. Oye, ¿a dónde sales tan temprano? Voy a la iglesia. Y como te ven contento, y vámonos, niños, córrale. Y los niños, y el vecino está ahí viendo. Sí, te están viendo. Y a más de uno le preguntan: oiga, ¿a dónde va tan temprano? Voy a servir al Dios vivo. Uy, les das una estocada. Pero con todo. Versículo 30. Fíjense cómo termina esto. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué quiere decir que los engrandeció? Los puso en lugares de importancia para que le ayudaran a gobernar. ¿Qué les pareció eso? Dios es especialista en hacer eso. En medio de la injusticia, confía en Dios. Si tú confías, te va a pasar lo que a un hermano aquí de la congregación le pasó, que él era subgerente de un banco y de manera injusta el gerente lo obligaba a que le hiciera su trabajo. Y yo recuerdo que me comentaba: no, pero qué injusto, yo gano la mitad de lo que gana el gerente, yo hago su trabajo. Yo le dije: no, tranquilo, mi brother, tranquilo, estás aprendiendo a ser gerente. No, pero que quién sabe qué. Mira, confía en el Señor y vas a ver que va a obrar a tu favor. Y bueno, un día lo descubrieron al gerente de que pues no hacía su trabajo, y me llama y me dice: ¿qué crees que pasó? Le dije: yo ya sé lo que pasó, eres el gerente. ¿Y cómo sabes? Le digo: pues en esto trabajo yo. Esta es mi labor pastoral. Pero recuerdo que le enfaticé: no hagas nada, no le grites, sométete. Pero no es justo. Pues no es justo, pero sométete y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Y terminó siendo el gerente. ¿Qué tal? ¿Y qué hace la mayoría? Renuncio, es injusto, me voy. Te vas y luego duras 3 años sin encontrar trabajo. ¿Por qué no dejas que Dios obre? Porque te sientes como Nabucodonosor, acá el mero, y te va mal. Confíen en Dios, tengan fe, hermanos. A ver, voltea con tu vecino y dile: ten fe. Dile solamente eso. Y los engrandeció, los bendijo. Por allí hace unos 2-3 meses, alguien ahí en un video de esos que hacen, de esos que acusan, les hicieron un llamado a ustedes. Yo sé que la gran mayoría no ve esos chismes, ¿no? Pero les decían que se salieran de casa de oración porque yo los estaba engañando, ¿verdad? Esto con el fin, pues, ¿de qué? De denostar, calumniar, desprestigiar. ¿Y qué creen que sucedió? O sea, yo no dije nada, ni le respondí, ni me agüité, oré por él. ¿Y qué creen? En un par de meses se añadieron más de 20,000 suscritos nuevos. O sea que le salió al revés. Le salió al revés. Hay gente que tiene 15 años
con su canal y llegan a 4,000 suscritos, 5,000, al que les va en 10,000, más de 20,000. Y Artemio me dice, bueno, más bien yo le dije, oye, el canal, y le comenté con uno de los pastores, oye, un montón de gente que se está suscribiendo. Pues sí, muchos de ellos vieron el ataque o qué sé yo y dijeron, a ver, vamos a ver en qué los está engañando. Y busco, caray, no, pues esto pues no está bien. Y pues le echan unas ganas a la alabanza y así como que quién sabe qué sentí. No, oye, pues esto no está mal, ¿cómo? Me suscribo. Por cierto, suscríbanse todos los que están viendo ahorita, que son más de 3,500. Otro caso en el que Dios se glorificó en el ojo del hombre y en sus injusticias fue con un contemporáneo de los tres mencionados anteriormente, que los echaron al horno de fuego. Era un joven judío de 18 años cuando fue llevado cautivo. Se llamaba Daniel. ¿Han leído del profeta Daniel? Pues era un joven de 18 años cuando fue llevado cautivo. Bien jovencito. No podía hacer nada. Sin embargo, pues llegó ahí al reino. Dios lo había dotado con mucho espíritu. Era muy fiel, muy convencido de su adoración al Dios vivo. Y había sido prosperado en medio de su cautiverio, o sea, Daniel. Y el rey Darío de Persia, porque Daniel sirvió a por lo menos 4 reyes, murió ya anciano, y él vio pasar 4 grandes reyes, entre ellos Nabucodonosor, Darío, Belsasar y otros más por allí. Y puso el Darío, rey de Persia, 120 gobernadores que le ayudaran a gobernar todo su imperio. Y sobre esos 120 puso a otros 3 gobernadores que supervisaran a los 120. Bueno, resulta que Daniel era uno de estos 3 que supervisaban a los 120. Daniel en ese momento ya, pues desde que era muy, muy joven, tenía con sus convicciones muy firmes, sólidas, y al ser uno de estos 3 era por algo. Dios tenía un plan, pero ahí estaba cautivo. Y Daniel demostró que era mucho mejor que los demás gobernadores, y el rey se dio cuenta. Y estaba muy impresionado con el espíritu que tenía Daniel, las habilidades que tenía, que Dios le había dado, la sabiduría que Daniel, a pesar de su juventud, mostraba. Y el rey Darío pues lo miró, puso sus ojos en él y quería nombrarlo dirigente de todo el reino, o sea, su segundo. Pues, ¿qué provocó esto? Lo mismo cuando a ti te ascienden, Dios te bendice, te prospera. Dice ahí en Eclesiastés que toda obra de excelencia del hombre provoca envidia. Haz las cosas bien y tendrás un montón de envidiosos a tu alrededor que siempre te estarán señalando, ¿sí? Pero el que tiene éxito en su vida, que sirve al Señor, no da explicaciones, simplemente da gracias, ¿verdad? Y los otros, pues que se retorcen en su envidia, pero que tú no seas de esos retorcedores. O sea, tú no debes ser ningún envidioso. Pero si tú haces bien las cosas y Dios te bendice, te van a envidiar, te van a celar, se van a enojar contra ti y te van a atacar, te van a decir un montón de cosas y van a cometer injusticias. Y bueno, el rey estaba muy impresionado de Daniel. Vamos a ver en Daniel capítulo 6 versículo 4, dice que entonces los gobernadores y sátrapas, fíjate lo que hicieron, buscaban ocasión para acusar a Daniel. Otros acusadores. ¿Se acuerdan de la enseñanza de los acusadores? Ahí están otros envidiosos. Dice que buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, es decir, en lo que tenía que ver con su trabajo como gobernador. Bueno, lo que hacen muchos, no todos, pero pues
a su favor, hacen negocios, hacen sus tranzas, venden 20 veces una casa del Infonavit. Para los entendidos saben a lo que me estoy refiriendo. Se van a España a vivir, ¿verdad? Y le buscaban a Daniel, y le buscaban en lo concerniente a su gobierno, ¿sí? Pero mira lo que dice la siguiente frase: mas no podían hallar ocasión alguna o falta. O sea, no hallaba nada. Y le buscaban, a ver, búscale aquí, a ver ese negocio que hizo acá, a ver esa licitación, a ver si a ver, y nada, no, hizo todo bien, no, hizo todo conforme a la ley. Y se enfurecían más. Fíjate qué contradictorio. Sé un hombre bueno, una mujer recta, íntegra, un varón recto, honrado, y te van a odiar. Es incomprensible. ¿Por qué? Pues porque la gente es corrupta. Le gusta vivir fraudeando, mintiendo, ganando ilícitamente. Eso no es para un cristiano. Estamos entendidos en eso, ¿no? Pero el vivir así te va a provocar que te acusen. Muchos seguido me platican: pastor, fíjese que en mi trabajo, pues la jefa, pues me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas mi segundo o mi segunda. Dice, ay, viera cómo según yo tenía amigos ahí en el trabajo, y en cuanto me ascendieron, me pusieron un puesto más alto, todos me voltearon la cara, y ahora hasta inventan cosas. ¿Qué hago? Aguanta, encomienda la causa, mantente firme, confía en el Señor. Pero me están acusando injustamente. Aguanta, ten fe, confía. ¿O qué quieren que les diga? ¿Que les des un catorrazo? No. Pero sigamos leyendo. Dice que no hallaron ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Él era fiel. Él era fiel a Dios y también era fiel al rey. Y gobernaba con integridad. Y por si fuera poco, dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea, era un hombre totalmente distinguible de entre todos los demás. En la versión Palabra de Dios para Todos dice que Daniel era un hombre de confianza, era un hombre de fiar, y que no aceptaba sobornos ni era un hombre corrupto. ¿Dónde están esos? ¿Dónde están? Digan, aquí están. Digan, aquí están. Uy, todos se quedaron callados. No, pues no hay. No, pues, híjole, entonces todavía me queda mucho trabajo por hacer de enseñarles la palabra. Bueno, estos acusadores injustos se juntaron contra Daniel, fueron con el rey Darío para que lo convencieron con engaños, para que firmara un edicto totalmente injusto, que cualquiera que orara a otro dios que no fuera a los dioses de ellos, fuera echado al foso de los leones, que a propósito los mataban casi de hambre para que al que arrojaban lo devoraban en minutos. Y lo acusaron, y el rey firmó, lo convencieron. Cuando se promulga el edicto, se publica. ¿Qué hizo Daniel? ¿Se fue a España? ¿Qué hizo? O sea, ¿huyó? Pues no, él estaba cautivo. Bueno, Señor, no puedo irme a ningún lado, pero yo confío en el Dios vivo. Y miren lo que hizo, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Se sujetó al edicto del rey? No, ¿cómo? Es más, hasta abrió las ventanas. Bueno, ese tiene otro sentido, pero las abre como diciendo, yo no tengo nada que esconder, ni me avergüenza, y pues no me voy a someter a eso porque es injusto esa ley, no pueden violar mi conciencia, y yo he decidido servir al Dios vivo, así, con esa convicción. Pero los acusadores ahí estaban,
espiándolo. Y cuando lo encontraron, como dejó las ventanas, como diciendo, yo soy un hombre que no esconde nada. Y pues no faltó, con las ventanas abiertas no faltó bueno, eran los youtuberos del pasado. Y dice que lo encontraron orando a Dios. Y lo acusaron, pero inmediatamente van con el rey Darío y le dicen, rey, así, 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 con tu supergobernador, por el que tú estás muy contento y hasta lo admiras, no te obedeció, rey. Wow. Daniel 6:14, miren lo que sucede. Cuando el rey oyó el asunto, o sea, de que no había obedecido el edicto, le pesó en gran manera. ¿Por qué le pesó en gran manera? Porque lo amaba, lo apreciaba, lo valoraba. Este hombre, no hay otros como él. Él te va a ser mi segundo. Pero como había firmado, tenía que mantener su palabra. Fíjense, a pesar de ser un rey pagano, bueno, yo recuerdo todavía a mis abuelitos oírles historias de que, oye, le vendí, no sé qué, y no faltaba quien de los jóvenes, no, los nietos, oye, no, firmar, no, aquí tenemos palabra, decía mi abuelo. Y ahora te sacan 50 firmas. Quieres rentar una casa y hasta te piden la firma de López Obrador. No, ¿por qué? ¿Por qué se ha llegado a esos extremos? Por la deshonestidad, porque ya no confían en nadie, y nosotros tenemos que ser gente de fiar. Ahora, si nos hace firmar, pues fírmale, no hay ningún problema, pero paga tus deudas. ¿Cuántos dicen amén? Ay, están bien endeudados todos. Ay, Señor, bendícelos, digan amén. Pero vamos a leer, le pesa en gran manera y resolvió, fíjate lo que quiso hacer, resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. O sea, pensaba, ¿cómo le hago para? No, es que este hombre vale 20,000 de los de aquí. No, este hombre yo lo voy a rescatar. Fíjense, la ayuda del hombre. ¿Daniel necesitaba la ayuda del hombre o la ayuda de Dios? ¿Qué necesitas tú? ¿La ayuda del hombre o la de Dios? Confíen en Dios entonces. Pongan su fe en el Señor, pongan su mirada en el Señor. Versículo 15, pero aquellos hombres, o sea, se dieron cuenta que Darío lo quería librar. Y aquellos hombres rodearon al rey. Fíjate qué tremendos, lo rodearon y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, se tenía que cumplir sí o sí, y lo presionaron. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. O sea, no le quedó otra. O sea, él mismo quería violar la ley que él había impuesto. Pero le trajeron a Daniel, ¿y qué sucedió? Le echaron en el foso de los leones, tal como decía el edicto. Y el rey le dijo a Daniel, fíjate lo que le dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, porque yo no pude. Es vana la ayuda del hombre, hermanos. Cuando tú necesites algo, no le pidas al hombre, pídele a Dios. Cuando estés en una situación, no confíes en lo que pueda hacer tu papá, tu compadre, tu mejor amigo. No, porque vana es la ayuda del hombre, dice la Biblia. Nos basta el Señor. Yo recuerdo cuando atendí el llamado del Señor para iniciar lo que hoy es casa de oración, Él me dijo, quiero que te comprometas a algo. Yo le dije, sí, dime, Señor. Me dijo, nunca le pidas nada a nadie. Pídeme a mí cualquier cosa que necesitas, pídemelo a mí.
Y así ha transcurrido toda mi vida, pero he tenido 2 episodios en que como que se me olvidó. Les voy a contar nomás uno. ¿Con qué? Mejor les cuento la Biblia, no. Ay, hermanos, pero me gusta que se expresen. Resulta que hace años, aquí por la de Colón, casi llegar al periférico, había un terreno que era como de 3 hectáreas, ya ni recuerdo, está muy grande, donde ahora están, creo que haciendo el santuario de los mártires. Entonces vendían ese terreno, querían $1,200,000. Y fuimos a verlo y estaba, pero pues ni mandado a hacer. Ahí construimos un auditorio para 15,000, 20,000 personas, fácil, decía yo, y decíamos, pero no teníamos el 1,200,000 y menos para construirlo. Pero yo tenía un amigo, todavía es mi amigo, un pastor americano, el cual Dios nos dio mucha gracia con él, mucho favor. Su congregación de él está formada por puros petroleros de allá del estado de Texas. La primera vez que fui a su iglesia, que nos estacionamos, me dice el hermano con el que iba, dice, mira los autos que traen aquí los hermanitos. A mí no me impresionan, ¿no? Pero por eso ni me había dado cuenta, pero, le dije, oye, órale, miren, puros Rolls Royce, Bentley, puros carrazos. Dice, es que la gente de aquí, pues, el Señor ha usado al pastor y se ha convertido mucha gente riquísima. Y Dios nos había dado mucho favor con ese pastor. Y una vez nos dijo, hermano Chuy, lo que usted necesite, díganos por favor. Si quiere construir, comprar lo que usted quiera, nada más díganos. Y de continuo me lo decía. Y yo, sí hermano, gracias, pero nunca le pedía nada. Pero el terreno que estaba allí, y luego, ¿cómo le hacemos? Y dije, ya sé, voy a hablar con mi amigo. No, ellos tenían de presupuesto para misiones $12 millones anuales. Si tú entras a esa iglesia, preciosísima, pero pues gente rica y muy generosos. Entonces dije, pues mañana le hablo. Ya está, para construir nos puede prestar el hermano. Y me levanto al siguiente día para venir aquí y hablar con los demás pastores. Y cuando ya estoy por venirme y me estoy peinando, y el Señor me dice, ¿así es que le vas a pedir? ¿Ya se te olvidó el compromiso que hiciste conmigo? Y yo me quedé, Señor, si es cierto, yo te prometí. No, dije, no Señor, perdóname. Y regreso, vamos a hablar. No, saben que ellos, Toño, Chay, ellos ya sabían esta historia, que el Señor me había dicho, a nadie le pidas nada. Dije, no, pues bueno, pues no. Y luego además el Señor me dijo, ¿y cuándo te he dicho que compres un terreno? O sea, ¿se fijan cómo a pesar, fíjense, ahora sí que al mejor cazador se le va la liebre? O sea, cualquiera podemos caer en ese momento de confiar más en el hombre, pero por la gracia de Dios tuve tiempo de rectificar. Si no hubiera violado el compromiso con Dios. Y hasta la fecha, cualquier cosa, hermanos, créanmelo, yo nunca le he pedido nada a nadie. El gobernador Cárdenas, ¿se acuerdan que tuvimos un gobernador de apellido Cárdenas? Alberto Cárdenas. Allí en su oficina, porque su suegra era cristiana y venía a casa de oración en Ciudad Guzmán, y cuando estaba aquí venía aquí. Y una vez estuvimos ahí con él y dice, pídanme lo que quieran. Y yo nomás así. Y lo pidan, aquí vienen muchos pastores y pidan lo que quieran. Entonces yo le dije, mire, pues le agradezco muchísimo, pero pues yo cuando necesito algo le pido a Dios. ¿Lo hizo? Bueno, pero cuando quieran, vengan y los apoyamos, les ayudamos en lo que sea. Pues terminó su sexenio, se fue y nunca le pedimos.
Es mejor confiar en Dios. Yo les puedo testificar, hermanos. Confíen en Dios, como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego. Y aunque se hagan injusticias, confíen en Él. Pero vámonos al final. Vámonos rápido, como dijo el otro. Dice pues que trajeron a Daniel, lo echaron al foso de los leones, 6:16 de Daniel. El rey le dice: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Yo no pude, lo quise hacer, pero no pude. Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, porque apreciaba mucho, amaba a Daniel y estaba interesado qué le habrá pasado. Pero fíjense en lo que le dijo: Él, el Dios al que tú continuamente sirves. Por eso hay que servir al Señor, no así arriba, va, no, de manera consistente y continua. Amén. Y miren lo que Dios puede hacer cuando está en su plan. Y acercándose al foso, estoy en Daniel 6:20, llamó a voces a Daniel con voz triste. Pues lo más normal era que ya no existiera más que las ropas ahí, y los leones con su pancita bien satisfecha. Y le dijo: Daniel, así como hablando, ¿verdad? Al viento: Daniel, siervo del Dios viviente, le dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y el 21 dice: entonces respondió Daniel al rey: oh rey, vive para siempre. ¡Ah! Sí, ¿te imaginas? Imagínate. Fíjense, el año pasado que tuve oportunidad de estar en Roma, que fui al Coliseo, cuando me paré allí en un lado, y pues yo estaba recordando algunas cosas y estaba viendo ahí pues el centro del Coliseo, ¿no? Es una cosa impresionante. Bueno, son puras ruinas, pero no deja de impresionar. Y me acordé que el primer mártir que devoraron los leones allí fue Ignacio de Antioquía. Era un líder de la primera iglesia en sus inicios. Y yo dije: mira, yo estoy aquí después de 2000 años, ya no hay persecución, pero él dio su vida, no lo libró el Señor. Pero a muchos otros sí los libró. ¿Por qué? Porque Él tiene planes, acuérdense de eso. El Dios me puede librar, y si no, no me doblaré, dijeron los tres. Mantuvieron sus convicciones. Vive para siempre, le contesta Daniel, versículo 22. Mi Dios envió su ángel, y empieza a testificarle, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Ahí está. Integridad, fidelidad, injusticia. Pero como tú caminas con Dios, tú sirves al Señor, Él va a obrar. Y aunque nos equivoquemos, como somos sus hijos, Él puede hacer las cosas como quiere. Y ante Él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y Darío sabía, por supuesto, si yo te quería como mi segundo, yo sé que tú eres un hombre como pocos en esta tierra. Entonces Darío, ordena traer a los que acusaron a Daniel. A ver, tráiganmelos a todos los que lo acusaron, porque se entiende que cuando él dice yo no he hecho nada malo, se entiende que hubo más plática. Nada más se registra esto, ¿verdad? Pero pues es que tú me conoces, ¿qué hice? Yo oro, sirvo al Dios, tú mismo lo reconoces que yo sirvo a Dios vivo. Pero como lo habían engañado para que firmara, para irse en contra de Daniel de manera injusta, pues en ese diálogo que se entiende que hubo, pues Darío dice, pues estos me engañaron, nada más por celos y envidia, y enojados cometieron una injusticia contra ti. A ver, tráiganme a todos esos que acusaron a Daniel. Una vez que los traen, fueron echados al foso de los leones. Y dice que todos fueron devorados por los leones. Quiero decirle, así mueren los acusadores. Así mueren los que cometen injusticias. Tarde o temprano las pagarán.
Ya ven, ya se desmayó. Ay, hermanos. Miren una vez más cómo Dios se glorifica en sus hijos que padecen injusticias. Ahí en mismo Daniel 6:26, Darío hablando: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Wow, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra. Fíjate, este rey pagano tenía más entendimiento que algunos cristianos. Él salva y libra, y no necesitan mi ayuda del hombre. Ese es el Dios de veras, les dice. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amaba a Daniel, acuérdense. Y Dios también. Versículo 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Qué testimonio de la soberanía de Dios? Pero qué testimonio de un joven de convicciones y que puso su confianza en el Señor. Y qué manera de Dios, en la forma en que trató el asunto, en medio de la injusticia se glorificó y bendijo a Daniel. Espera la justicia de Dios. Pero ¿y si no llega en esta vida, qué? ¿Te vas a regresar? ¿Y te le vas a parecer a tus hijos? Vengo a hacer justicia. No, hermanos, porque algunos podrán ver la justicia de Dios manifestada en esta tierra. Y si no, ¿qué? Dios de todas maneras va a hacer justicia, aunque tú ya no la veas. Pero tú muérete en paz, sin amarguras y sin rencores. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Un último punto. ¿Y qué cuando las injusticias vienen de entre nosotros mismos? Les estoy preguntando, nadie dijo nada. ¿Qué cuando las injusticias vienen de entre nosotros mismos? Hay un ejemplo en la Biblia, todos lo conocen, pero este era un joven también, un año menos que Daniel. 17 años tenía este joven, era el menor de dos hermanos. Se llamaba bueno, es que pues también era un puño de hermanos. No, me estoy refiriendo a José, José, el hijo de Jacob. Bueno, los de su misma sangre cometieron la más cruel de las injusticias. Era hermano de ellos. Sus celos, su envidia que le tenían a él, les produjo una ira incontrolable. Hay cristianos que no se controlan y odian y se amargan. Qué triste condición. Pues estos celosos y amargados, ¿qué hicieron? De manera injusta, lo golpearon. Era el más chiquito. Se abusaron bien feo de José. Lo tiraron a un pozo. Terminaron vendiéndolo a unos mercaderes madianitas que pasaban por ahí. ¿Cuánto por ese? Pues dame 3 monedas. Ay, te lo vendo y guárdate el cambio. Fue algo totalmente injusto. Pregunto, ¿has sufrido injusticias de los de tu misma sangre, primero de tu familia de padre y madre? ¿Sí? Yo también. Injusticias de entre los que nos une la sangre de Cristo, probablemente también. Pero miren qué historia. José termina de esclavo, tuvo que trabajar como esclavo, sin voluntad, le tenían que ordenar. Después fue sirviente de un hombre rico. Y por una falsa acusación que le hizo la esposa de ese hombre rico, lo metieron a la cárcel. De manera injusta, totalmente. Y José, confiando en Dios.
que es lo mismo que hicieron los 3 del horno y Daniel en el foso. ¿En dónde estás? ¿En el foso o en el horno? ¿O dónde estás? Sigamos con José. Fíjate, pasaron 13 años, según los cronistas y comentaristas eruditos en la Biblia. Pasaron 13 años como esclavo y en la cárcel, finalmente lo sacan, pero de manera soberana llega a convertirse en el segundo del faraón. Ustedes conocen la historia, nada más lo estoy sintetizando. Ahora, ¿cómo está este asunto? Dios lo que hizo fue usar esa injusticia que cometieron sus hermanos con él para glorificarse y salvar a su pueblo de la extinción. Porque de ese linaje vendría Jesús. Y había hambre en aquella tierra y José le había dicho al faraón, cuando había soñado que 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, las gordas significa abundancia y vas a cosechar como nunca aquí en Egipto, pero ahorra, guarda para cuando venga el tiempo de las vacas flacas, tú tengas de dónde, principio de administración. Recibes una herencia, recibes un extra y ahí vas a comprarte el iPhone 725. Ay, hermanos, no. No lo van y se lo gastan. Y bueno, al rato están otra vez endeudados. Pero el faraón fue más inteligente que algunos cristianos y le hizo caso a José. Entonces el faraón decía, no, este joven, otro fuera de serie. Y le hizo caso y llegó todo eso y el imperio seguía. Pero les llegó al hambre a los abusivos de sus hermanos. Y Jacob les dijo, vayan a Egipto, suban porque se oye que allá hay comida. ¿De cuándo acá en Egipto hay más que en el reino de Dios? ¿O donde viven los hijos de Dios? Pues es que estaba todo por ningún lado. Y van y quieren comprar y José, pues ya era el que mandaba. Y los reconoció y dijo, estos son los que me trataron mal. Pero no se vengó. Vamos a ver lo que hizo José en Génesis 50:15. Después de que él se revela a sus hermanos, soy yo José, dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, porque él les preguntó, ¿vive mi padre? Una vez que se había revelado quién era, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Notan que ahí están reconociendo todas sus maldades? Es bueno e importante reconocer nuestros errores, nuestras maldades, nuestros pecados, hermanos. Porque el que los confiesa, reconoce y los confiesa, recibe perdón de Dios. Ellos lo reconocieron, dice el versículo 16, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José. Esto parece como que lo habían inventado por el temor. No, hay que decir lo que dijo papá. Pues no había dicho eso José, supuestamente. Dice, pero ellos le dirán así a José, según ellos estaban pues mintiendo. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. O sea, imagínense, ellos dicen, no, pues mi papá dijo que nos perdonaras. Y José así, y los miraba, pero lloraba, dice. Qué escena, ¿no? Versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Y él había tenido un sueño que un día se iban a postrar. Y cuando les dijo, ay, fíjense que soñé que ustedes se postraban. Pero estaba bien, José estaba muy inocente. Ay, si nosotros, no hombre. Y fue cuando los celos, y de manera injusta lo trataron. Entonces dice que llegan y se postraron y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis. Fíjate el corazonzote, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, yo no voy a hacer justicia. Dios se encargará de hacerla. Pero versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí. Ustedes quisieron dañarme de manera injusta, los de mi misma sangre. Me inventaron cosas, me atacaron, me golpearon, me quisieron matar. Mas Dios
lo encaminó a bien. ¿Por qué Dios lo encaminó a bien? Era su plan, y además porque José cerró la boca. No reclamó, sabía que era una injusticia y que Dios tenía un propósito, y esperó a que Dios se glorificara. Y la prueba está en que se glorificó de la manera más sublime. De ahí vino el Salvador. ¿Por qué? Porque el pueblo que Dios había elegido no murieron, no se extinguieron, y hoy somos salvos por la misericordia de Dios, su infinita sabiduría, de cómo Él trabaja con todo. Y esta es la lección, hermanos, para nosotros. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Qué cristianazo ¿no? Bueno, eso es un poco anacrónico, todavía Cristo no había nacido. Pero qué hombre de Dios, qué joven de Dios. Yo los sustentaré a vosotros y a sus hijos también. Así los consoló y les habló al corazón. Ese es el cuadro del cristiano que Dios espera que tú y yo seamos. ¿Saben cuando mataron a pedradas a Esteban? Dice el libro de los Hechos que se suscitó una espantosa persecución para extinguir a los cristianos. Pero no solo no se extinguieron, se multiplicaron. Porque dice que todos los que fueron dispersos por toda esa región iban hablando del Evangelio. Y así fue como el Evangelio se multiplicó. De una persecución injusta totalmente, Dios la usó para que el Evangelio se difundiera, creciera. Cuando metieron a Pablo a la cárcel de manera injusta, que estaba ahí encerrado y con grilletes, tenía una pluma y pergaminos, y escribió 4 cartas que hoy están en la Biblia. Dios lo aisló en medio de esa injusticia para que nada lo perturbara, solo ahí en esa prisión húmeda, maloliente, pero escuchando a Dios, y escribió 4 cartas que hoy para nosotros son consoladoras, nos enseñan, nos guían, nos dirigen. Y Pablo nunca se quejó. Que la queja no salga de nuestra boca cuando hay cosas injustas. Esperen a que Dios se glorifique. Amén. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Pónganse de pie, por favor. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, cuando iniciamos Casa de Oración, todos saben, en 1982, los que son de ese tiempo recuerdan que ese año se vivió una de las peores crisis que el país ha pasado, en 1982, y en medio de esa crisis Dios nos prosperó. Varios amigos míos, pastores, me decían: Chuy, pero ¿cómo vas a iniciar una congregación cuando el país está en quiebra? No hay trabajo, la gente no va a poder apoyar. Dije: no, es que yo no estoy confiando en los hermanos si trabajan o no. Yo estoy confiando en el Dios que dijo que lo hiciéramos. Después se vino otra en el 84 y luego 92, 94. Toda la vida que me ha tocado vivir en esta tierra, en este país, ha sido de crisis en crisis. O sea, el mundo, las circunstancias, pero Dios nunca nos ha dejado. Todo lo ha suplido. ¿Por qué no seguirá supliendo? Pero pon tu mirada en el Señor. Amén. Confía en Él.
Injusticias, pues sí, un montón, y quizás yo he hecho alguna, no, quizás también no he sido tan buena onda en ocasiones, pero hay manera de rectificar eso pidiendo perdón, ¿cierto? Pero cuando te hacen la injusticia, que fue el enfoque de hoy, espera en el Señor, confía. Acuérdate de esto siempre que hagan alguna injusticia. Dios se quiere glorificar y quiere demostrarte que Él es el único que tiene el poder para bendecirte. Amén. Levanta tus manos y dile: Señor, me quedo callado en medio de la injusticia, cualquiera que ésta sea, teniendo fe en ti, poniendo mi confianza en ti, porque sé que como te glorificaste con estos 3 jóvenes que echaron al horno de fuego, lo harás conmigo, como con Daniel, como con Esteban, con Pablo, con todos aquellos que sirven al Dios Altísimo. En el nombre de Jesús, Señor, fortalece a cada uno de mis hermanos y ayúdanos y enséñanos, y glorifícate en medio de la injusticia del hombre. En el nombre de Jesús, adoremos al Señor. Rey soberano, habitas en luz inaccesible, aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, escogiste mi corazón para habitar. Despojaste de todo, tomaste forma de siervo, siendo el Rey supremo. Entregaste tu vida en la cruz para darme salvación.
ti.